La marcha de la CENTE partió del Ángel de la Independencia. Avanzaron sobre Paseo de la Reforma con las mismas consignas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Guerrero! ¡Estado! ¡Estado! Y su misma exigencia desde hace 23 días. La abrogación de la ley del ISSSTE 2007, la cancelación de la reforma educativa y aumento de 100% al salario. Al frente iba uno de los contingentes que esta semana dieron muestras de violencia. ¡Cuidado! ¡Cuidado con Guerrero! ¡Estado! ¡Estado! ¡Estado guerrillero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Iban encapuchados, uno de ellos incluso con un extintor. Al pasar frente al edificio de la Secretaría del Bienestar, hicieron lo que mejor saben. Usaron palos, una viga de metal y extintores para romper los vidrios del inmueble. Ninguna autoridad los detuvo ni puso orden. Los han dejado operar en total impunidad. Cuando se cansaron, siguieron su camino. La marcha avanzó por Avenida Juárez, Eje Central, y accedieron al Zócalo por Venustiano Carranza. Ahí tuvieron un pequeño meeting y lanzaron un mensaje al gobierno federal. Es importante recalcar el descontento, el enojo que hay en todas y todos nosotros que llevamos 23 días ante la cerrazón de Claudia Sheinbaum Pardo y sus secretarios de Estado. Queremos respuestas y ya no mesas de diálogo. Han sido 23 días en que la CENTE ha causado caos en la Ciudad de México, empezando con su plantón en el Zócalo, sus bloqueos, marchas y violencia, que ha causado pérdidas millonarias a negocios y afectado a millones de capitalinos que están indefensos ante los actos de la coordinadora. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Está en suspenso el paro nacional de distribuidores de gas. Imagínese usted varios días sin que le entreguen gas en su domicilio. Se está haciendo una propuesta, se había propuesto una protesta masiva en todo el país. Los gasteros buscan detener la distribución y venta de gas LP, incluido el llenado de pipas y cilindros. Aseguran que enfrentan una crisis financiera con el aumento de gas, el tope de precios y además de todo dicen que están perdiendo. ¿Por qué? Porque además de todo se vende mucho gas ilegal robado en este país. Sí, por lo pronto han dicho que el paro nacional se detiene mientras continúan las negociaciones con la Secretaría de Energía, en donde buscan llegar a un acuerdo. El que se haya puesto pausa al paro nacional no quiere decir que el problema esté resuelto, ni mucho menos, porque además está la competencia desleal del gas robado o ilegal. Una competencia desleal, un gas robado o ilegal que cada día va creciendo más en la medida que hay precios topes que se ponen que al único que beneficia es a la empresa estatal de Gas Bienestar, que así y todo tiene enormes pérdidas mes con mes. El tema del gas, si no se resuelve pronto y de raíz, terminará explotando y muy probablemente puede explotar la próxima semana. Desde el 2021, el gobierno federal impuso un tope máximo al precio del gas LP. Dicen que para proteger la economía, pero el gas que tienen que comprar los distribuidores a Pemex cada día sale más caro. Y además de todo, los gaseros están peleando con un mercado ilegal. Recientemente se han impuesto nuevas tarifas a los gaseros y ellos dicen que a raíz de esto han tenido una reducción aproximadamente del 50% de sus ingresos. A esto hay que sumarle el mercado negro del gas. Tan solo en la Ciudad de México se estima que el gas robado representa el 20% del total de lo que se distribuye. Y son muchos los estados de la República donde sucede lo mismo. Y es que en el mercado negro operado por el crimen organizado está coludido con autoridades y está afectando el mercado formal. Pero además de todo hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es el que distribuye el gas en su hogar para no abrirle la puerta a criminales? Y es que existe un mercado enorme del llamado huachigas, que es el gas LP robado de los ductos de Pemex, pero también es el gas comprado en los Estados Unidos e importado de contrabando a México, donde pagan los impuestos mínimos. Son un grupo muy estructurado del crimen organizado los que se dedican a este negocio tan redituable.
Mientras los distribuidores de gas robado tienen una ganancia enorme porque no lo pagan, para los gaseros que están constituidos de manera formal y legal, las ganancias son mínimas. Pero además, cuando se distribuye el gas de manera informal, el riesgo puede ser enorme. Es un producto flamable. Hay que recordar que su manejo tiene que ser muy delicado. Pemex está teniendo pérdidas millonarias por el robo de gas y lo más grave es que algunos empleados o exempleados están involucrados en este robo. De lo contrario, sería imposible hacerlo. Y es que hay que tener conocimiento de cómo se hacen las perforaciones, cómo se almacena el gas y cómo se distribuye. Y es importante también saber qué tan llenas están las tuberías, porque solamente así se puede perforar sin que haya una explosión. 7 de cada 10 hogares en México usa gas LP. La suspensión de su distribución podría generar una crisis severa en el hogar. El gremio gasero y el gobierno federal llevan varios días negociando para evitar las movilizaciones que están programadas. Y mientras continúan las negociaciones, el paro se pospone, pero no quiere decir que el problema esté resuelto. Lo cierto es que si se está subiendo el gas y además hay una desventaja enorme por la venta ilegal, el problema es real. Y es que otro de los conflictos que están enfrentando los gaseros es que aquellos que venden gas ilegal tienen amenazados a muchos de los que manejan el gas de manera legal para acaparar el mercado. Y como muestra que los gaseros legales están en una situación complicada, recordemos cómo la ocurrencia de crear la empresa del gas del bienestar, donde supuestamente se iba a ofrecer gas LP a precios accesibles mediante una empresa estatal con cilindros de gas LP de 20 a 300 kilogramos, ha sido un fracaso. Y a casi 4 años de su implementación, el programa no logró expandirse a nivel nacional y hoy enfrenta severas dificultades financieras. El tema del gas, si no se resuelve pronto y de raíz, va a explotar. ¡El gas! Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y esta semana, José Luis Abarca, quien era el presidente municipal de Iguala cuando fueron desaparecidos los 43 jóvenes de Ayotzinapa hace ya casi 11 años, fue declarado inocente por ese crimen, aunque permanecerá en prisión por otros delitos. Es insólito que Abarca se ha declarado inocente, Jorge. Sí, la declaración de inocencia de Abarca es incomprensible, porque toda la trama de lo sucedido en Iguala aquella noche gira en torno a él, a su esposa, a la relación que ambos tenían con el cártel de Guerreros Unidos. En el documental La Noche de Iguala le contamos quién es Abarca y su relación con este crimen. Esta es parte, solamente una parte de ese documental La Noche de Iguala. Hace 30 años, José Luis Abarca recorría el país vendiendo aretes, collares y pulseritas de oro y plata. También, con su abuelo Isidoro, vendía sombreros que llevaban a Iguala desde Toluca. Nadie sabe cómo, pero repentinamente Abarca y su familia se hicieron millonarios. Después de años de vender joyas y sombreros casi casa por casa, un día anunció que invertiría 300 millones de pesos en la construcción de una plaza comercial, la Plaza Tamarindos, en Iguala. Era 2008 y comenzaba también su carrera política. Para esa fecha tenía 6 locales comerciales y en el 2015 ya tenía 19 en Guerrero y otros 6 en Morelos. Era el mayor comerciante de oro de Iguala. Su abuelo también tenía una tienda de vestidos de novia. Fue ahí donde Abarca conoció a María de los Ángeles Pineda Villa y a su madre, Leonor, quienes llegaban a vender vestidos. Poco después, José Luis se casaría con María de los Ángeles. Los dos decidieron incursionar en la política. Abarca llegó a la candidatura del PRD por la alcaldía de Iguala en medio de una pugna entre distintas corrientes perredistas. Su padrino fue el ex senador, ex alcalde de Iguala y entonces secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón, quien un día llevó a un aspirante externo, José Luis Abarca, ante la dirigencia de su partido y amenazó con renunciar si no aceptaban a su protegido.
la dirigencia nacional del PRD, contra la voluntad de muchos militantes, decidió que el candidato sería Abarca y su operadora, María de los Ángeles Pineda. La relación de Lázaro Mazón con Abarca era añeja. Cuando ambos eran jóvenes, la tía de Abarca le surtía a Lázaro piezas de oro para que pudiera venderlas, y así Mazón pudo pagar su carrera de médico. En el 2010, cuando Ángel Aguirre Rivero hacía campaña por la gubernatura, Abarca buscó a Mazón Alonso, su coordinador de campaña. Quería ofrecerle un evento al candidato en el Centro Joyero de Iguala. El 9 de enero de 2011, ahí llegó Aguirre. Abarca dirigió el evento, tomó la palabra y comprometió su apoyo y el de otros joyeros para Aguirre. A partir de ese día, Abarca se involucró por completo en la campaña, no solo con apoyo moral, sino también aportando millones de pesos. A esa campaña se incorporó de lleno María de los Ángeles Pineda. Ella tenía, además, otras ambiciones. Para esas fechas, ya era uno de los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos en Iguala, y durante los siguientes años se convirtió en la verdadera jefa en el municipio más allá de su propio marido. A Pineda, en Iguala, le decían la guerrera. Originaria de Cayuncha, Cirándaro, se ganó a la mayoría de la población de Iguala gracias a su populismo. Unos días antes de la noche de Iguala, el 7 de septiembre, la señora había logrado su objetivo. Había sido designada consejera estatal del PRD, cobijada por los Chuchos, la corriente Nueva Izquierda, y por el gobernador Aguirre, y no había dudas de que sería la aspirante a la alcaldía. Lo festejaría el 26 de septiembre con una gran verbena popular para miles de personas. Esa noche, en Los Hechos, lanzaría su candidatura. Pero esa no era su única ambición. Desde que Aguirre fue candidato, María de los Ángeles lo acompañaba a giras y mítines. Era una presencia constante junto al gobernador, incluso durante largas visitas a Acapulco. A la par que Abarca se convertía en presidente municipal y Pineda se codeaba con las altas esferas de la política guerrerense, el grupo criminal Guerreros Unidos se adueñó de Iguala y desde ahí termina controlando 14 municipios en el norte del estado y Tierra Caliente. Luego ingresaron a Morelos y el Estado de México. Todo era parte de una larga historia familiar. María de los Ángeles tenía 4 hermanos: Julio Guadalupe, Alberto, Mario y Salomón. Todos, incluyendo a sus padres, fueron parte del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que disputaban las plazas de esas entidades al sur del país con el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. En mayo del 2009, los padres de María de los Ángeles, Salomón y María Leonor, fueron detenidos, junto con otros 12 integrantes de una célula de los Beltrán Leiva que operaban en Morelos. En esa ocasión, se identificó al matrimonio Pineda Villa como el principal responsable de la operación de narcomenudeo en Morelos. 4 meses después, 2 de sus hijos, Alberto, a quien apodaban El Borrado, y Mario, al que le decían el MP, fueron asesinados por grupos rivales. Sus cuerpos fueron encontrados en la Autopista del Sol, también en Morelos. Para saber qué ocurrió en la noche de Iguala el 26 de septiembre del 2014, hay que retroceder poco más de un año, hasta junio del 2013. Ese año, David Molina Francisco, presidente del Consejo Político Estatal del PRD, acusó a Abarca del asesinato de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, militantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional, quienes fueron levantados el jueves 30 de mayo, junto con otras 5 personas, cuando protestaban frente al Palacio Municipal para exigir entrega de fertilizantes. 4 días después, Hernández, Banderas y Román fueron encontrados muertos a balazos y con huellas de tortura en el municipio de Tepecuacuilco. Los otros 4 secuestrados habían logrado escapar. El conflicto había comenzado en enero de ese año, cuando el grupo llamado Unidad Popular había exigido la renuncia de al menos 30 familiares de Abarca que trabajaban en la alcaldía. Pedían también controlar las extorsiones de la policía local y cesar los operativos contra vendedores ambulantes en el Zócalo de Iguala.
El 1 de abril de 2013, en reunión con el Cabildo, terminaron a los gritos y Abarca amenazó a Hernández. Pero su esposa, María de los Ángeles Pineda, se lanzó a los golpes contra Hernández. Días después, Hernández apareció torturado y muerto. Dicen que Abarca asesinó personalmente a su principal opositor. En junio de 2013, militantes de la Unidad Popular de Iguala tomaron el ayuntamiento para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de sus 3 compañeros. Los pintarrajearon, tomaron las oficinas y las mantuvieron en su poder durante 6 días. Los miembros de la Unidad Popular iban acompañados de sus principales aliados, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Según las investigaciones iniciadas entonces, esos grupos estaban infiltrados por los Rojos, el cártel que le disputaba tierra caliente a los Guerreros Unidos. Y no estamos valorando lo que significa que se le haya otorgado el Premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología, un espacio esencial para la cultura, la historia y la identidad de México. Esta es la historia del Museo Nacional de Antropología. Enclavado en el bosque de Chapultepec, no solo resguarda tesoros milenarios, guarda también el alma de un país. Es el Museo Nacional de Antropología, inaugurado el 17 de septiembre de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. Fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y desde su concepción es una obra que fusiona monumentalidad y simbolismo. Su icónico paraguas, una gigantesca columna de concreto que sostiene el techo del patio central, se ha convertido en un símbolo arquitectónico tanto como cultural. Y es que este recinto se ha consolidado como uno de los museos más importantes de América Latina y una referencia obligada para entender la identidad mexicana. Apenas esta semana, el museo fue distinguido por el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, un reconocimiento internacional a su papel en la promoción del diálogo intercultural, la memoria histórica y la defensa de la pluralidad étnica. Conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 al Museo Nacional de Antropología de México, heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en la que sus gentes se reconocen. Y es que para millones de visitantes nacionales y extranjeros, el museo representa un encuentro con las raíces profundas de México. No es casual que sea uno de los destinos más visitados del país. Alberga 22 salas de exposición permanente que recorren el pasado y presente de México. Las primeras salas están dedicadas a las grandes civilizaciones prehispánicas, olmecas, mexicas, mayas, zapotecas, mixtecas, toltecas y más. Algunas de sus piezas más emblemáticas incluyen la Piedra del Sol, mal llamada Calendario Azteca, una de las esculturas más reconocidas del mundo, la tumba de Pacal y su máscara funeraria proveniente de Palenque, los atlantes de Tula, imponentes figuras toltecas de piedra, y las cabezas colosales olmecas, guardianas del misterio de la civilización madre. Apenas del 7 de febrero al 4 de mayo de 2025, el Museo Nacional de Antropología alojó la exposición Amazonia, del fotógrafo Sebastián Salgado. El artista brasileño falleció el pasado 23 de mayo. Además de ser un espacio de exhibición, el Museo Nacional de Antropología es un centro activo de investigación arqueológica, conversación y educación. Su misión va más allá de mostrar objetos. Busca generar conciencia sobre la diversidad cultural y el valor del patrimonio intangible. Y ya han quedado definidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Electoral. Casi después de 40 horas del plazo establecido, el Instituto Nacional Electoral concluyó este jueves el cómputo distrital de la elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin ninguna sorpresa,
Tal y como estaba en los acordeones, los candidatos marcados fueron los ganadores. Así quedaron los cómputos distritales de la elección de ministros. Hugo Aguilar Ortiz encabeza los votos al obtener 5.3% de los poco más de 6.195.000 sufragios. Será el ministro presidente, seguido de Lenia Batres Guadarrama con el 4.97% y poco más de 5.802.000 votos. Yasmín Esquivel con 4.55% y 5.310.993 sufragios. Loreta Ortiz con 4.2% y más de 5.012.000 votos. María Estela Ríos González 4.05% y 4.729.000 sufragios. Giovanni Azael Figueroa Mejía 3.13% y 3.655.000 votos. Irving Espinosa Betanzo 3.07% y 3.587.000 sufragios. Rodrigo Arístides Guerrero García 2.97% y 3.584.000. Y Sara Irene Herrerías Guerra 2.8% y 3.268.000 votos. El cómputo de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial registra casi el 100%, pero tampoco hay sorpresas. Celia Maya García va a la cabeza con 5.177.000 votos, el 8.04%. Será la presidenta del tribunal, seguida de Eva Verónica de Gibbs Zárate, con 4.979.000 sufragios, es decir, el 7.73%. Bernardo Batis Vázquez, 4.597.000 votos, 7.13%. Indira Isabel García Pérez, 4.291.000 sufragios, el 6.63%. Y Rufino H. León Tobar, con 3.977.000, que es el 6.11%. En cuanto a la elección para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el avance es del 99.72%. En la elección de magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, el avance es de 94.26%. Para las elecciones de magistrados de circuito, el cómputo supera los 68.26% y 33.34% en el caso de los jueces de distrito. Tras los cómputos, el INE deberá entregar el 15 de junio las constancias de mayoría de las candidaturas ganadoras, a partir de lo cual iniciará un periodo de impugnaciones. El 28 de julio se concluirá la revisión de los ingresos y gastos de las candidaturas y se aprobarán los dictámenes de la fiscalización de sus gastos de proselitismo. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie inglesa que la verdad me devoré este fin de semana. Se trata del Depto Q, una historia que une a una serie de personajes aparentemente desadaptados en un nuevo departamento de la policía escocesa que busca resolver viejos delitos sin ninguna expectativa de que lo hagan. Pero la propia historia cambia todas esas expectativas. La serie, dirigida y escrita por Scott Frank, conocido con éxitos de esa serie magnífica que es Gambito de Dama y Godless, que es también buenísima, adapta el bestseller de un autor danés, Jussi Adler Olsen, lo traslada a Edimburgo, en Escocia, con una atmósfera sombría. La verdad es una serie, para mi gusto, excepcional. Que oír, uno de los mejores últimos y más accesibles discos de Chick Corea, ese pianista extraordinario que falleció en 2021, tenía poco 77, 78 años, de una extraña forma de cáncer. El disco se llama Chick Corea Plays y contiene versiones de todo, de temas desde Mozart hasta Stevie Wonder, desde George Gershwin hasta Chopin. Es literalmente un disco hermoso, con una gran presentación en vinilo que recopila, son 3 discos en vinilo, que recopila temas de sus actuaciones a lo largo de 3 conciertos dados en Clearwater, en Florida, el lugar donde se encuentra la sede de su productora, en París y en Berlín durante el 2018. El disco salió en 2020, 2021, poco antes de su muerte. Se lo recomiendo muy, pero muy ampliamente. Y que leer un libro que me parece muy interesante para los tiempos que estamos viviendo. Se titula El carisma de los caudillos, escrito por George Aikoff, un libro que desarrolla la legitimidad de ciertos regímenes a partir de la obediencia hacia
ciertos caudillos. Los 3 tipos ideales de dominio legítimo, dice el libro, se basan en la obediencia carismática, la tradicional y la legal. La obediencia se convierte en una cuestión de memoria, pero el efecto social de la memoria descansa sobre su posibilidad de representarla a través de imágenes. Usa para demostrar todas estas teorías a 3 caudillos diferentes, muy diferentes entre sí, pero cuya huella aún perdura. A Juan Domingo Perón, el caudillo argentino, lo pone como el representante de la obediencia carismática, casi mística. A Lázaro Cárdenas lo pone como un caudillo fundamentado en la obediencia legal, al crear un nuevo sistema político y burocrático en torno suyo. Y a Francisco Franco, el dictador español, como el representante del caudillismo más tradicional, surgido en su caso de una terrible guerra civil. Todos los polvos que hoy estamos viendo vienen de aquellos lodos. Hay que leer para entender el pasado y comprender el presente. Y como dicen, hay que leer, informarnos, a ver qué ha sucedido a lo largo de la historia para que la historia no se repita o para comprender cómo es que ciertos personajes hoy en día están haciendo historia y aprendieron del pasado. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo un gran fin de semana y, por supuesto, nos vemos el lunes aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonito fin de semana, Jorge. Igualmente, Viviana, igualmente para todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.